En este día queremos saludarles, somos la familia Bagaloni y compartiremos con ustedes una canción y una reflexión de la palabra de Dios por el pastor Luis, que nos llenará de bendición. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de ese santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia soy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar para mí. La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia soy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Que Dios le bendiga en este día. Damos gracias a Dios por un tiempo más de bendición que podemos compartir. Y estaba pensando en un proverbio, el proverbio 21, versículo 29, donde dice: el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. Y hay una traducción de la nueva la traducción viviente, que es un lenguaje más actual, que dice: el perverso finge para salir del apuro, pero el honrado piensa antes de actuar. Y realmente es precioso poder escuchar en un lenguaje mucho más familiar, ¿no?, lo que esta palabra nos dice. Y a veces llegan etapas o ocasiones en nuestra vida en la cual necesitamos forzosamente hacer determinados cambios, o al menos analizar, verificar las decisiones que vamos tomando. Muchas personas llegan a un punto de su vida que en lugar de
producir esos cambios se estancan o quedan estancados y de alguna manera ven con tristeza en sus corazones que hay una situación en la cual los agobia y no pueden salir adelante, es un momento difícil. Y cuando llegan estas circunstancias es necesario hacer ciertos ajustes o cambios en nuestra vida para poder poner las cosas en orden, para tratar de solucionar esas cosas que están siendo afectadas muchas veces, ya sea nuestra economía, nuestros hábitos de vida, de alimenticio, nuestras relaciones con otras personas. Y es allí cuando a veces tratamos de ajustar aquellos asuntos que muchos quedan sin resolver, ya sea con nuestra esposa, nuestro esposo, en el matrimonio, en la familia, con los hijos, a fin de ir ordenando aquellos asuntos y aquellas áreas de nuestra vida para poder mejorar nuestra situación, nuestra calidad de vida, nuestra relación con los demás. Hoy vivimos en un tiempo difícil donde parece ser que es más fácil mirar para otro lado y no realmente mirar hacia uno mismo para poder corregir, para poder cambiar aquellas cosas que son necesarias cambiar. Es como que vivimos hoy en una sociedad donde no está o perdió el hábito, la costumbre muchas veces de mirar con atención antes de tomar una decisión. Y bueno, aquí Proverbios nos ayuda a reflexionar, ¿no?, sobre ciertas cosas que necesitamos considerar, porque entonces es importante saber que debemos aprender a ordenar las cosas, si no todo va a seguir igual. Dice que el hombre justo ordena sus caminos. Muchas veces a Dios no le hemos dado el lugar que a Él le corresponde en nuestra vida, porque tendemos a acomodar todo, pero se nos olvida de lo más importante, que Dios debe estar incluido en nuestros caminos y en nuestras decisiones, y que Dios quiere ocupar siempre el primer lugar en nuestras vidas, porque ordenamos muchas cosas en nuestra vida y algunas las ponemos como prioridad, pero Dios quedó en el último lugar de nuestra lista. Las cosas nunca van a marchar correctamente cuando Dios no ocupa el primer lugar en tu vida. Es imposible. Y de repente nos encontramos con lo que aquí el autor de Proverbios nos describe o nos dice: el hombre impío endurece su rostro. En otras palabras, el perverso finge para salir del apuro, o sea, hace una mueca como diciendo, bueno, pero en realidad no resuelve nada. Es como que las cosas quedan tal cual como estaban antes. Mas el hombre, el recto, ordena sus caminos. Qué importante que en estos días podamos entender de que debemos ser responsables en cuanto a ordenar nuestros caminos o tratar de incluir a Dios en las decisiones que tomamos en nuestra vida. Hoy a veces tenemos personas o una sociedad demasiado frívola, que no le da importancia o no le concede a las cosas la importancia que merecen. No se hacen las cosas o no se toman las decisiones con seriedad, no se pone realmente el valor, el sentimiento sobre aquellas cosas que merecen en la cual nos ocupemos cada uno de nosotros, y si es necesario corregirlas, entonces debemos hacerlo con mucha atención. En este versículo que encontramos en la Biblia, dice que el impío endurece su rostro, pero el justo ordena sus caminos. Es importante que recordemos que Dios ve todo lo que hacemos y que siempre debemos tratar de vivir una vida recta para que al final podamos ser recompensados por el Señor.
¿Qué podemos ajustar? ¿Qué podemos aprender? ¿O qué podemos corregir? Siempre debemos tratar de ser justos en todo sentido, con nosotros mismos y con los demás. Debemos ser justos para poder agradar a Dios. También debemos tener cuidado de no endurecer nuestro corazón, sino de tratar de ser siempre obedientes a Dios. Porque fíjese que este proverbio nos habla de dos extremos. Cuando decimos que el hombre impío endurece su rostro, pensamos en otra persona. No pensamos en nosotros mismos, pero a veces nosotros mismos nos volvemos así y endurecemos nuestro rostro y no somos dóciles para cambiar o para corregir las cosas. Porque creemos que estamos en el camino correcto, que estamos haciéndolo bien, que no nos equivocamos nunca. Nosotros nos podemos llegar a transformar en dejar de ser hombres rectos para ser hombres impíos y no producir ningún cambio. Por eso lo importante aquí es que nuestro corazón no se endurezca. Y si nos equivocamos y vemos que hay cosas que debemos ordenar, entonces que seamos obedientes y que seamos dóciles y mansos para poder poner cada cosa en el lugar que debe estar. Debemos ser mucho más cuidadosos cada uno de nosotros en esa obediencia. Como esta persona que describe aquí en Proverbio, cuando vemos a este hombre, a un hombre impío, dice, o malvado, que parece audaz, porque lleva un estilo de vida en el cual no le importa nada, no es consciente de las decisiones que toman ni si perjudican su persona o perjudican a otra persona. De eso se trata la audacia que emplean esta clase de personas que vemos. En realidad él no es una persona audaz, sino que en realidad es un necio. Y lo contrario es un hombre honesto o un hombre justo, que piensa antes de decidir. Piensa en sus acciones, en la proyección. Un hombre honesto es un hombre, una persona mucho más cuidadosa de no perjudicar a nadie con sus acciones. Por eso mide, cada una de las decisiones son tomadas con justicia y en un completo balance en el cual no lo ve a él perjudicado, pero que tampoco va a perjudicar a otras personas. Cuando aquí en Proverbio habla de endurecer el rostro, se refiere a esa persona que está obstinada en vivir en el error y permanecer en el error, sabiendo, consciente de que está cometiendo un error. El mismo proverbio habla de ordenar sus caminos. Se refiere a un hombre honesto, íntegro, habla de una vida de integridad, de una clase o de una esencia que debe estar en un hombre o una mujer de Dios permanentemente. Nos está diciendo que el impío está obstinado en vivir en el error y permanecer en él, sin importar a quién le afecte, pero en cambio el hombre recto, honesto, trata de vivir una vida de integridad permanentemente. ¿Por qué? Porque para poder tener la bendición de Dios en nuestras vidas, debe haber un orden. Y dentro de ese orden, Dios debe ocupar el primer lugar. El debido orden en nuestra vida. Dios es un Dios de orden. Así fue desde el principio, desde la creación, cuando vemos en Génesis capítulo 1, dice que la tierra estaba desordenada. Y Dios vino a poner orden y a poner cada cosa en su lugar porque Dios es un Dios de orden y también somos llamados nosotros a ordenar. En Proverbio 8:30 dice que con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. La palabra ordenándolo nos hace entender y se refiere
de alguna manera una definición que tiene que ver con el trabajo de un artesano, de alguien que con mucha maestría y con mucha dedicación se ocupa de ordenar las cosas, estaba ordenándolo. Y eso habla mucho de la relación que debemos tener con Dios, donde Dios ordena todo, aun cuando Dios creó todas las cosas y las entregó al hombre para que las administrara. De la misma manera Dios espera que nosotros seamos eficientes en ordenar las cosas que se desordenan. Ordenar quiere decir seguir las reglas, cumplir con lo establecido, hacer las cosas en la forma correcta, de tal manera que todo salga bien, no como a mí me parece o como yo creo o como me salen las cosas, sino tomarse el trabajo realmente de ser eficientes y en cumplir y seguir las reglas que Dios espera que cada uno de nosotros podamos seguir. Dios es un Dios de orden. Lo vemos en la creación, en el universo. Lo vemos cuando observamos la creación en el libro de Génesis. Como dije hoy, la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego vino el Espíritu de Dios, comenzó a moverse sobre la faz de la tierra y a ordenarlo absolutamente todo. Primero dijo, sea la luz, y luego haya expansión en medio de las aguas, y las separó y llamó a unos cielos y a otro llamó tierra, al lugar seco lo llamó tierra. Después dijo, produzca la tierra hierba verde, y todo fue hecho en un orden perfecto. Así sucede en la vida de cada ser humano cuando nosotros nos separamos de Dios y nos alejamos del orden que Él ha establecido. Entonces nuestra vida queda desordenada y vacía, sin control. Pero Dios, que nos ama, nos dice y nos promete que si ordenamos nuestros caminos, Él nos mostrará la salvación para nuestra vida. Dice el Salmo 37, versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Y el Salmo 50, 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación. Fíjese qué importante que es este tema que nosotros estamos hablando. Cuando hoy, usted sabe muy bien, vivimos en una sociedad cada vez más desordenada, nadie se quiere hacer cargo de nada, todo el mundo le echa la culpa al otro. Nadie quiere ser responsable absolutamente de ninguna de las acciones. Es más, cuando tratamos nosotros como cristianos de vivir en esta sociedad y tratamos de encajar para llevar una vida de orden y ser responsables con las acciones, nos miran mal. Y la gente piensa, pero esta gente, estos son sapos de otro pozo, no se puede vivir en este tiempo así porque la sociedad vive desordenadamente, donde nadie se hace responsable absolutamente de nada. Pero nosotros que somos hijos e hijas de Dios y que queremos vivir una vida de integridad, de honestidad, de rectitud, hemos sido llamados a llevar una vida de orden. En Segunda de Reyes, capítulo 20, tenemos el ejemplo de un hombre que cayó en una enfermedad que se llamó el rey Ezequías, y donde Isaías le dice, ordena tu casa porque morirás. Segunda de Reyes, capítulo 20. Llegó el profeta a la casa, él estaba enfermo en su lecho de enfermedad y le dice, ordena tu casa porque morirás. Dios le da esta palabra al rey Ezequías, pero él comienza a orar y a rogar a Dios para que le dé más años de vida y poder ordenar tal vez las cosas que debía ordenar en su vida. Gracias a Dios que Dios tuvo misericordia de él y le habló. Ahora yo pienso cuántas personas no saben qué va a acontecer el día de mañana, porque Dios puede llamarnos a su presencia en cualquier momento. ¿Y cómo están las cosas? ¿Ordenadas?
desordenadas. Aquí Ezequías tuvo la gracia de Dios para poder tener unos años más de vida y poder trabajar sobre aquellas cosas que debían ser ordenadas. Muchas veces tratamos de ordenar nuestra vida y hacemos los ajustes o tratamos de hacer los ajustes, pero el problema es que Dios sigue ocupando el mismo lugar, que es el último. Es al último al quien acudimos para tomar decisiones. El problema es que si Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, Dios ocupa el último. Y Jesús dijo, no podemos amar a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Entonces, es difícil buscar un equilibrio. La palabra de Dios es muy clara en cuanto al orden de prioridades que el hombre y la mujer debemos tener aquí en la tierra. No podemos decir que hemos ordenado ciertas áreas o ciertas cosas de nuestra vida dejando a Dios en último lugar. No es posible ordenar las cosas así. La única manera de comenzar es poner a Dios en primer lugar y estar de acuerdo con esto. Por eso ordenar significa seguir las reglas, y Dios tiene reglas en las cuales nosotros debemos seguir. Él debe ocupar el primer lugar en nuestra vida. Para poder ordenar las cosas, necesitamos comprender y entender, como hoy definía, qué es ordenar. Debemos aprender a colocar cada cosa en su lugar, de acuerdo a un plan, al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay que entender que Dios tiene un plan para tu vida. No debemos olvidarnos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en forma especial e individual, para usted, para su familia, para sus hijos. Y Él más que nadie sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Por eso, cuando hablamos de ordenar nuestra vida, tenemos que hablar de una relación y de una comunión en la cual Dios pueda comenzar a mostrarnos las cosas. No podemos comprar un libro o leer una revista y seguir las recomendaciones o los ejemplos de otras personas para tratar de acomodar las cosas en nuestra vida. Somos individuales para Dios, especiales e individuales cada uno de nosotros. Dios tiene un plan específico y especial para cada persona. Sí hay cosas que son generales, en las cuales se van ordenando y las vamos ordenando, pero Dios tiene cosas precisas para cada uno de nosotros y son en ellas en las cuales Él debe ocupar el primer lugar para comenzar a ordenar cada una de las cosas. Así que Dios nos ayude a entender este proverbio que es precioso. Dice, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No podemos despreciar y extraer o quitar de este proverbio esta profundidad que tiene esta palabra, ni ignorar la definición de lo que es ordenar, sino que debemos aprender a aplicarla a nuestra vida espiritual para saber cómo estamos realmente viviendo en este tiempo, y si hay desorden, debemos ordenarlo. A veces, hoy vivimos en una sociedad que ha cambiado en muchas cosas y a veces vemos determinados desórdenes que están y a los cuales nos acostumbramos a vivir a ellos. A mí me cuesta enormemente a veces aceptar algunas cosas, pero hoy vemos matrimonios en desorden. ¿Por qué en desorden? Es una forma en la cual yo expreso una circunstancia que se ve cada vez más a menudo y la cual vemos, en donde los hombres hemos perdido el protagonismo en el matrimonio, en la familia, en la casa, en la sociedad.
Es más fácil ver a amas de casa con los pantalones puestos que a hombres de verdad, dispuestos a afrontar las situaciones, a tomar decisiones y a no esconderse y huir de las responsabilidades. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Esto no tiene nada que ver con el orden que Dios estableció. Porque Dios nos creó y nos dio la capacidad a los hombres para poder enfrentar y resolver las situaciones que nos toca enfrentar y tomar las decisiones que sean apropiadas para ordenar cada una de las cosas que deben ordenar. No significa que la esposa no tenga autoridad al lado del esposo en su hogar para poder dirigir y llevar la educación de los hijos y dirigir ese hogar. Simplemente estoy diciendo que es como que hoy hemos los hombres decidido perder el protagonismo en algo que Dios nos puso como responsables y protagonistas y cedemos la posición a la mujer para que ella se arregle con un montón de cosas que no debe arreglarse. Vivimos en un total desorden, no solamente en el matrimonio, a veces con los hijos, cada uno hace lo que le da la gana, pero bueno, nos conformamos con que mientras vayan a la iglesia todo está bien. Y eso pasa porque no hemos entendido realmente lo que significa la palabra y la definición de orden, de poner las cosas en orden. Dios tiene reglas para ordenar nuestra vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Él sabe lo que nos conviene. No se trata de abrir la Biblia a la mañana como si abriéramos un libro del horóscopo, a ver qué Dios tiene para mí en este día. No, se trata de conocer a Dios y de entender los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros para poder ordenarlos y nosotros encajar en el plan que Dios tiene, no que Dios se adapte a mis propios planes y que después, cuando las cosas no nos salen bien, encima le echamos la culpa a Dios. Si no ordenamos las cosas puede ser muy peligroso. Dice el Salmo 106, versículo 13 y 15, que bien pronto olvidaron sus obras, el pueblo de Israel, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, pero también envió mortandad sobre ellos. ¿Qué quería el pueblo de Israel cuando estaba en medio del desierto? Lo que muchos de nosotros queremos, comer un rico asadito. Querían carne, estaban cansados del maná, se quejaban del maná, que todos los días en forma natural y fresca caía, lo único que tenían que hacer era ir a recogerlos. Estaban insatisfechos. Entonces reclamaron, comían carne, querían comer carne. Y Dios les entregó. Claro que no hay nada de malo en tener el deseo de comer un rico asadito. Pero en ese momento no era un deseo correcto, sino que era un deseo desordenado en la vida del pueblo, producto de una insatisfacción personal e interior de cada uno de ellos. Porque cuando aprendemos a saciarnos con la providencia de Dios y damos gracias a Dios por lo que cada día Él nos da, nos sentimos satisfechos. La insatisfacción es producto de un hombre y de una mujer que se vuelve desagradecido y deja de valorar las bendiciones que Dios cada día le da. Entonces, cuando eso sucede, de nuestro interior comienzan a brotar las quejas, nos hastiamos de lo mismo, no aprendemos a ver
lo que Dios cada día hace por cada uno de nosotros. No reconocemos su obra y queremos más y exigimos más. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. No estaba mal lo que estaban pidiendo, pero no era el momento, ni la forma, ni el lugar tal vez de hacer las cosas. Pero Dios le dio lo que habían pedido. Por eso el desorden es peligroso. Y eso lo vemos en todos los aspectos de la sociedad. Usted va a ver que adolescentes de la primaria ya están de novios, cuando hay otros que tienen 30 años y todavía no piensan ponerse de novio y mucho menos casarse. Porque para casarse uno debe estar mental, emocional, física y espiritualmente y económicamente preparado. Hay muchos que tal vez a cierta edad, a los 12, a los 13, a los 14, físicamente pueden estar preparados, pero intelectualmente, o sea, vemos, hay cosas que se han desordenado entre nosotros. A veces los jóvenes se desaniman porque pretenden a alguien y papi, mami o el pastor le dice, pero no, ¿por qué no? Todavía no, ¿por qué no terminas la carrera? ¿Por qué no te dedicas a hacer otra cosa? No aceptan el consejo. Entonces comienza una vida de desorden. Cuando no respetamos a la autoridad, cuando saltamos a la autoridad que Dios ha puesto y ha provisto para nuestra vida, ya sea en tu casa, tu papá, tu mamá, tu abuelo o en la congregación donde usted está, el pastor, son personas que han sido puestas para la guía, para la protección, para el cuidado, para que cada uno de nosotros estemos encaminados en orden dentro de la voluntad de Dios y no en desorden. Pero cuando los salteamos, cuando pasamos por alto o por encima de ellos sin considerarlos, como que son los guardas de nuestra casa y de nuestra ciudad, son los que cuidan nuestra vida y son los que velan espiritualmente, porque no estamos de acuerdo con las decisiones y las opiniones que ellos nos han dado, entonces entramos en un tiempo de desorden en el cual puede ser muy peligroso. Primera de Corintios 14:40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. La palabra de Dios nos habla de orden. Si no hay un orden, existe lo contrario que es el caos. Y el caos es peligroso. Termino diciendo lo que Pablo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 y 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. ¿Por qué dice Pablo esto? Y les aconsejaba a ellos. Porque el desorden sigue siendo peligroso. Así que Dios le bendiga, que tenga una buena semana, que tratemos de ordenar aquellas cosas en nuestra vida que son necesarias ordenarlas y tomar las decisiones sabias y correctas. Que Dios te bendiga. Amén.